Esta historia trata sobre una persona que logra convertirse en un rey. Se agarra a espadazos con una persona y lo mata. Reyes, espadas, seguramente estamos en la Edad Media. Al parecer no. Hacen tremendo bombardeo y yo me pregunto por qué estaban usando espadas. Si están avanzados tecnológicamente, podían haber usado armas o espadas láser. Pero es cierto, es un dibujito, no estoy chingando. Este se había vuelto el rey más poderoso, veía su corona y su espada, y se murió. Así de fácil, nada de asesinato o enfermedad, ya por último un camión. Dicho eso último, ya saben por dónde va esto. Reencarna en otro mundo y ahora tenía el nombre de Arthur, y ahora tenía de padres a Reynold y Alice. Pasó de ser el rey más poderoso a ser un bebé indefenso. Al poco tiempo de estar en ese mundo se dio cuenta de que en ese mundo existía la magia. Siguió analizando ese nuevo mundo y a pesar de todo no era tan malo. Podía relajarse ya que había recuperado la libertad de dormir cuando él quisiera. Había pasado meses y ya podía gatear. Cuando debía tomar su siesta decide escabullirse y conseguir conocimiento. Así se pone a leer libros. Pero se supone que viene de otro mundo y seguramente tienen otro tipo de escritura. Cierto, ya recordé, es un dibujito y no tengo que estar chingando. La cosa es que nació en el continente Dicaden y había tres reinos. El reino Darb, una nación subterránea de enanos. El reino Elenoir, una nación de elfos en el bosque. Y por último, el reino Sapin, el reino donde nació. Era la nación más poblada y era de los humanos. Este tenía un rey y el trono se heredaba y no se arrebataba como en su mundo. En este mundo existía un poder llamado maná. La capacidad de controlarlo era hereditario y se manifestaba en una de cada 100 personas. Existían dos tipos de magias, potenciar y conjurar. Potenciar te permitía potenciar tu cuerpo y los conjuradores pues proyectan maná y lo controlan a su antojo. La clave para controlarlo era el núcleo de maná. La mayoría descubría sus poderes durante la pubertad. El punto para crear el núcleo de maná era concentrar el maná disperso del cuerpo en un solo punto. Se crea un núcleo de maná y al dominarlo te convertías en un mago. En su mundo había algo similar y se llamaba ki. Era tomar conciencia de tu poder interno, controlarlo y luego liberarlo. El centro del ki era lo crucial para eso. Ese conocimiento podía servirle bastante. Empieza a juntar el maná y dice que siente algo, pero solo se había cagado y lo cambian. Habían pasado 2 años y había aprendido muchas cosas, como que en ese mundo no mandaba el patriarcado. Ir a la ciudad lo ponía feliz, ya que le servía para obtener información de ese mundo y ver qué tan avanzados estaban tecnológicamente. Había minerales que no existían en su mundo. Ir a la ciudad era muy valioso. Estaba sintiendo una extraña sensación de pertenencia. ¿Acaso eso era tener una familia? En su vida pasada nunca sintió eso, ya que vivía en un orfanato. El padre de Arthur era un potenciador. Su madre le dice que era hora de su siesta, a lo que Arthur la manipula para quedarse leyendo libros. Termina cediendo y pues practica el crear su núcleo de maná. Solo le faltaba unir pocos fragmentos más y lo termina logrando. Los padres de Arthur se dan cuenta de que él estaba dentro y corren para ver si estaba bien. Lo encuentran levitando y les muestra una sonrisa. Deja de levitar, pero ahí unas tablas lo iban a aplastar. Arthur dice que no podía morir así, pero su madre y padre saltaron a protegerlo. Su madre se pone a llorar porque estaba bien. Se preguntaba por qué estaba llorando y no estaban orgullosos. No entendía qué estaba pasando. Nunca aprendió algo así en su vida pasada, pero lo inunda unas ganas de llorar. Arthur recuerda cuando una vez le quitó a su familia a un traidor, a pesar de que le rogaba de que no les hiciera nada y que él aceptaría el castigo. Habían pasado más años y Reynold quería que usara sus armas de mano, pero Arthur prefería una espada. No era muy conveniente llevar esas armas ya que quedaría muy expuesto. Empiezan la práctica y Reynold embulle magia en la rama. Arthur decide replicarlo y embulle maná en su espada, dejando así boquiabierto a su padre. Reynold estaba discutiendo el futuro de Arthur con Alice. Quería que tuviera un maestro apto que saque todo el potencial de Arthur, pero Alice no quería alejarse de él, y aparte solo era un niño de 4 años. Arthur les da una opción, pregunta si no podían ir todos juntos. Estaban felices, podían estar juntos y sacarle todo el potencial de Arthur. El grupo llamado Twinhorn haría de escoltas de viaje. También habían ayudado a reconstruir su choza. Los ayudaban porque Alice y Reynold eran parte del grupo. Presentemos a los integrantes de este grupo. Tenemos a Adam, que digamos que es el líder. Angela, que si hubiese sido Rudios estaría muy feliz. También estaba Durder, que parece alguien muy agradable. Estaba Jasmine, que parecía una emo, y por último Helen.
Empieza el viaje y serían llevados por dinosaurios. ¡Cierto, cierto! Porque son caricaturas, mijo, no esté chingando. Así empieza su primer viaje. Era muy diferente a cómo viajaba en su anterior mundo. Se dirigían a la ciudad llamada Xirus y toman un pequeño descanso. Pero en este mundo el peligro acechaba y pues aparecen unos lobos. Era momento de demostrar la fuerza de su grupo y el nivel de animación del estudio. Pues creo que este anime fue hecho por el estudio de Blue Look o no sé, pero la cosa es que derrotan a los lobos y se los comen. Mientras comen, Alice dice que ya se llenó y no quería comer. Ve que Reynolds estaba herido y le iba a curar, pero para esto le dan la espalda. Esto porque era magia emisora con poderes curativos y eran reservados al mostrar su magia. Sentían penita. Es como cuando vas a mear y hay alguien al lado. No puedes, te desconcentras. Adam dice que probaría qué nivel de pelea tenía Arthur y pues este weón no se iba a contener. Le iba a valer 3 hectáreas de chorizo que fuera un niño de 4 años. Arthur pues no iba a dejar que lo papearan tan fácil. Así que embulle maná en sus piernas y que se lanza de frente. Fue tan rápido que casi se cae. Le da pelea pero Adam no se contiene y lo manda a volar. Por suerte evitan su caída. Jasmine se acerca a Arthur y le pregunta cómo lo hizo. Arthur reconoce su mirada y era de cógeme. Así que mientras avanzan se ponen a entrenar con varias cosas. También le enseña a Jasmine cómo hizo el hechizo de, llamémosle, correr como Naruto. Así es como Jasmine se encariñó con Arthur y hasta le hizo un regalo. Cuando iban a seguir avanzando, su madre siente arcadas. Dice que está bien y sigan su viaje, pero se terminan encontrando con ladrones. Tocaba enfrentarlos. Obviamente individualmente eran más fuertes, pero eran demasiados y pues se terminan cansando. Reynolds estaba herido y le pide a Arthur que huya con su madre. Arthur le dice que puede pelear. Reynolds le dice que si ya puede pelear, use esa fuerza para proteger a su madre, ya que iba a tener un bebé. Tendría la responsabilidad de ser el hermano mayor y proteger a su hermanito. Así es como se ponen a correr y Reynolds gana el tiempo suficiente para que huyan. Huir a donde se están corriendo a la velocidad de un niño no lo sé, pero lo que sé es que no sería tan fácil y le lanzan un hechizo. Para salvar a su madre la empuja y Arthur recibe el impacto de esta, así mandándolo a volar. Pero no se iría solo y se lleva al tipo que le lanzó el hechizo. Intentan alcanzarlo con algún hechizo, pero esto no sirve de nada. Ahora entendía las palabras de ese tipo pidiendo que no le hiciera nada a su familia. Entendía por qué lloraron esa vez y no titubearon para salvarlo, arriesgando así sus vidas. Iba a tener un hermano y dice que le hubiera gustado ser el hermano mayor. Obvio esto no acaba aquí, estamos en un isekai. ¿Cómo sobrevivió de una caída desde esa altura? Tal vez traía los calzones de Martin y sobrevivió como él. O son dibujitos y no debo estar chingando. Se termina encontrando con un monstruo que sabía su nombre, y ya sabemos qué va a pasar. Déjenme hacer mi predicción, le va a dar un poder rotísimo o va a hacer un pacto con él y se le va a meter el chamuco. Y va a ser una especie de recipiente, o se va a convertir en una mascota kawaii de Soné, aunque este último es muy isekai harem genérico. Arthur ve al monstruo y por instinto salta a atacarlo. Ese monstruo le dice que tiene mucho que aprender y conocía su nombre. Le dice que está de su parte y tenía voz de mujer. Dice que debe tener hambre y recoge unas frutas. Le dice que debe comer para poder recuperarse lo antes posible. Arthur le iba a responder, pero ahí se da cuenta de que tenía algo lastimado. Se pone a llorar y se puede ver que seguía siendo un niño. Le dicen que no debe moverse y recuperarse. Después de comer, Arthur pregunta cómo estaban sus padres. El monstruo dice que no podía salir de ahí, pero podía ver más cosas que otros no pueden. Le muestra que su familia estaba viva y que continuaron su viaje hace días. El escuchar eso causa que Arthur sienta un alivio. Le agradece por decirle cómo estaban sus padres. Ese monstruo se presenta como Sylvia. Arthur tiene un vago recuerdo donde habla con una mujer, pero no sabemos algo muy específico. Habían pasado los días y ya estaba bien. Quería volver con su familia, pero había un pequeño problema. Estaban en el borde del bosque Elshire, un lugar donde había muchos animales salvajes y forajidos, pero Sylvia tenía una forma de evitarlos. Sylvia le dice que le ayudará creando una brecha en el espacio, pero requería mucha preparación. Sylvia no hablaba mucho sobre ella, tenía una herida y seguro fue debido a una pelea, pero no hablaba sobre eso. Pero a pesar de su apariencia era cálida y amable. Arthur decide reunir maná. Sylvia se sorprende de que ya tenga un núcleo de maná. Le pregunta si podía usar magia y reunir maná a la vez. Era como llenar el tanque de combustible en pleno vuelo. Sylvia dice que los humanos tienen muchas ideas preconcebidas sobre el maná. Solo piensan en acumularlo y utilizarlo. Le pregunta si quería aprender. Arthur le dice que sí. Sylvia le pregunta qué haría con ese conocimiento.
Cuando obtenga esa habilidad sería más poderoso. Era una muy buena pregunta. Arthur recuerda lo que había pasado y dice que mataría a cualquiera que intente dañar a su familia. Sylvia le da un golpe y le dice respuesta incorrecta. No le enseñaría esa habilidad a alguien con esa mirada. Arthur dice que todo el mundo mata a sus enemigos. Así se había convertido en el rey más poderoso. Sylvia le pregunta si estaba bien esa idea de llenarse la cabeza con matar a sus enemigos. Le pregunta si lo golpeó muy fuerte. Arthur dice que está bien. Sylvia le dice que con sus manos puede destrozarlo, pero también puede acariciarlo. Le pregunta qué prefiere. Arthur dice que prefiere que lo acaricie. Sylvia dice que el odio y la rabia arden fácilmente y se expresaban como violencia. Podría sentirse bien al principio, pero al final solo quedaría odio. Sylvia dice que prefería que no viva una vida así. No quería arrepentirse de haberle salvado la vida. Arthur siente por un momento que ese ser frente a él sabía todo de él, pero era imposible. Vuelve con la pregunta, ¿qué haría cuando sea más fuerte? ¿Qué haría con ese poder? Arthur, recordando el tiempo que pasó con sus padres y la humanidad que estaba desarrollando, dice que usaría ese poder para proteger a sus seres queridos. Sylvia le dice respuesta perfecta. Por otra parte, vemos como un ser similar a Sylvia la estaba buscando. Volviendo con la vida pasada de Arthur, vemos que se llamaba Grey. A pesar de ser un rey, él solo fungía como la fachada del reino, ya que no podía tomar decisiones sobre el reino. Solo tomaba el papel como ejecutor de la guerra, poco más que una máquina de matar. Arthur estaba a punto de dominar la técnica de Sylvia. Si lograba controlarlo, sus capacidades mágicas se ampliarían bastante. Arthur intentaba mantener su concentración y no puede evitar recordar cómo antes controlaba el ki, y logra conseguirlo. Estaba feliz, pero lo arroja contra unas rocas. Aparece el monstruo que él andaba buscando y le pregunta si estaba lista para volver. Sylvia le dice que no volverá y empiezan a pelear. El otro monstruo le dice que no debía excederse, o si no, acortaría el poco tiempo de vida que le quedaba. Sylvia difiere con eso, y empieza a brillar, y se transforma en una especie de Pegaso dragón. Lanza un rayo de luz y le dicen que ese poder le costaría la vida. Sylvia le dice que no importaba, ya que ella fue feliz con la vida que tuvo, aunque quisiera que durara un poco más. El monstruo seguía sin rasguños y le lanza bolas de energía oscura. Sylvia se protege, pero no puede evitar mirar hacia Arthur y ver si estaba bien. Ante ese descuido le lanza una bola de energía concentrada. Ante esto, Sylvia para el tiempo. Pide a Arthur que se acerque y le pregunta si ahora sí parecía una Sylvia. Arthur le dice que sí, y al parecer esto era un dragón. Abre un portal para que salga de ese lugar. Con lo que le había enseñado podría sobrevivir. Le pregunta para qué usaría ese poder. Arthur le dice que para proteger a sus seres queridos. Sylvia le dice que era una promesa. Sylvia estaba herida y dice que tiene algo que entregarle. Era un huevo y una pluma. Le dice que lo envuelva y que lo cuide muy bien. Se acerca a él y le empiezan a aparecer unos tatuajes en el brazo. Arthur pregunta qué era eso y Sylvia le dice que lo sabrá en su debido momento. Dicho eso, debían decir adiós. Arthur siente que fue muy pronto. Sylvia le dice que pudo haberla enviado a casa antes, pero disfrutaba de su compañía. Arthur le dice que a pesar de que tenía ese poder, no podía usarlo para protegerla a ella. No podía cumplir su promesa de proteger a sus seres queridos. Sylvia le dice que ya estaba previsto que ella muriera. Arthur le dice que no importaba si era un dragón o un monstruo, era su familia. Esas palabras surgieron con bastante naturalidad. No sabía si era por la gratitud que sentía o por el tiempo que pasaron juntos, pero la consideraba su familia. Sylvia le dice que ya tenía una madre, a lo que Arthur dice que entonces podía ser su abuela. Esas palabras alegran a Sylvia y pide que lo repita. La llama abuela y era hora de despedirse. Una vez Arthur cruza el portal, Sylvia recibe el golpe. El otro dragón dice que no fue mortal, y Sylvia le dice que sí, y solo estaba así para que bajara la guardia. Ahí le lanza un rayo y lo mandan a volar. Arthur vuelve a recordar su conversación con esa mujer donde preguntaba si era suficiente. Respondía que era suficiente y la mujer le decía que ahora todo dependía de él. Sylvia le pregunta si recuerda lo que le dijo. Este le dice que sí. Sylvia le dice que entonces todo saldrá bien. Arthur le dice que se sentía triste, a lo que Sylvia le dice que el mundo estaba lleno de dolor, pero debían convertir ese dolor en felicidad. Arthur le dice que no podía, a lo que Sylvia le dice que paso a paso lo logrará. Sabe que puede hacerlo porque era el rey más fuerte de todos. Le pide que no deje que su corazón se llene de odio y rabia. Pide que la luz bañe su nueva vida y lo llama Rey Grey. ¿Acaso ella fue la que le invocó a este mundo? Así es como Arthur aparece en el bosque y ahora debía encontrar a su familia.
Arthur escucha un grito y se empieza a mover. Ve como tenían una elfa y la venderían como una esclava. Esto lo enoja ya que recuerda que por culpa de unos ladrones se separó de su familia. Recuerda las palabras de Sylvia, que no se dejara dominar por sus emociones negativas. Podía usarlos para llegar al asentamiento humano más cercano, pero estos dicen que querían divertirse con la niña elfa. No podía arriesgarse, espera la noche y no entendía cómo esos lobos le hacían caso, pero cree que es porque los collares tienen magia. Hace que se pongan a ladrar y así uno va a callarlos y ahí aprovecha para dormirlo. Al ver que estaban tardando van a revisar y también lo mandan a dormir. Aparece otro y este le hace una herida en la pierna. Sale el líder y al ver que era un mago dice que puede vendarse muy bien. Trataría de no matarlo. Arthur intenta enfrentarlo pero su cuerpo no estaba preparado para hacerlo. Intenta usar su cuchillo pero esto no sirve y pues ya lo tenían como un conejo. Le dicen que es inútil que se resista, pero ella aprovecha para quemarle la rodilla. Ahora no le importaba dejarlo vivo, vendería su cadáver a un coleccionista loco, pero ahí baja la guardia y logra mandarlo con San Pedro. El ladrón que aún estaba vivo pide que tengan piedad con él, pero Arthur le pregunta si tuvieron piedad con la elfa. Rescata a la elfa y esta dice que estaba lastimado, así era como reaccionaba un niño normal. No había estado en contacto con niños de su edad. Decide cubrir los cuerpos de los ladrones y dice que sufrieron un accidente. Arthur se iba a despedir y dejarla a su suerte, pero la elfa no quería soltarlo ya que tenía miedo. Arthur dice que ya estaba a salvo. La elfa dice que sus padres le dijeron que los monstruos de los árboles se comen a los niños. Se perdió mientras perseguía a unos bichos. Arthur se da cuenta de que así eran los niños. No la abandonaría. La elfa decide liberar a los lobos, ya que según el pueblo del bosque apreciaba toda forma de vida. Así es como empiezan su viaje para que la elfa vuelva a casa, la cual se llamaba Tessie. Sus padres estaban muy ocupados y la cuidaba su abuelo. Cuando despertabas tu maná te asignaban un maestro. Arthur se da cuenta de que un lobo ciervo los andaba siguiendo. Ya en la noche Arthur se quedaría vigilando, pero Tessie no quería estar sola y pide que vigilara desde la tienda. Tessie tenía el concepto de que los humanos eran unos pervertidos, ya que tenían muchas mujeres. Arthur le dice que solo los aristócratas eran así. Arthur se terminó durmiendo y al día siguiente siguen su camino. En eso Arthur siente un dolor en su núcleo de maná. Tessie va a buscar alguna hierba que lo ayude, y ahí aparece el lobo ciervo, y traía un cerdito. Se los deja y al parecer era su forma de agradecer. Esa noche comen carne, y Arthur se da cuenta de que los niños necesitaban comer carne para crecer fuertes y grandes. Antes de dormir, Tessie dice que tenía el sueño de visitar el reino humano y enano, pero tenía miedo ya que ambos eran peligrosos. Al día siguiente terminan encontrando la entrada al reino de los elfos. Una vez cruzan esta había un montón de elfos. Lo toman como un intruso y Arthur grita el nombre de Tessie, pero esta simplemente lo mira. Arthur esperaba la ayuda de Tessie, pero no recibe nada. Dicen que lo iban a ejecutar. Al parecer, todo lo que había dicho Tessie sobre ser amigos simplemente era para que bajara la guardia. Dicen que maten al humano, pero ahí Tessie interviene. Le dicen que los humanos eran violentos, pero Tessie le dice que él era diferente. Ahí aparece un elfo que dice que liberen al humano. Este era el antiguo gobernante del reino de los elfos, Virion. Se dio cuenta de que ayudó a su nieta que era la princesa de Elenoir. Llegan los padres de Tessie y corre a abrazarlos. Su padre al ver a Arthur pide que lo detengan. Virion dice que ese chico salvó a Tessie y no debían ejecutarlo. Tessie dice que Arthur la salvó y se lo lleva y le muestra el reino de los elfos. La relación entre elfos y humanos era delicada debido a los conflictos pasados. Al ver a Tessie recuerda la mirada que le dio cuando pidió ayuda. Se pregunta por qué. Ya en el palacio se ponen a hablar de lo que había pasado. Arthur les cuenta cómo fue atacado por ladrones y se separó de su familia. Obviamente no les cuenta todo. No estaba mintiendo pero tampoco decía toda la verdad. Cuando llega la parte de Tessie el ambiente cambia. El padre de Tessie dice malditos humanos. Arthur le dice que los traficantes de esclavos comparten profesión, no raza. Virion le pregunta qué es lo que hizo después de ver cómo secuestraban a Tessie. ¿Suplicar que la suelten? Arthur dice que los enfrentó. Dice que era un hechicero. Nadie le creía y el guardia dice que seguro era un plan para infiltrarse en el reino y debían matarlo. Virion le dice que pare y Tessie confirma lo que contó Arthur. Arthur dice que como había sido atacado por bandidos y separado de su familia, pedía que lo ayuden a regresar con ellos. El rey le pregunta si quiere que ayuden a un humano. Arthur le dice que los elfos dicen que los humanos son salvajes, entonces no cometerían ningún acto violento contra él. Virion dice que tiene razón. Tessie le lanza una mirada muy fija, a lo que su padre dice que el portal solo se abría para los reyes de cada reino y solo cada 7 años. La próxima vez que se abre el portal sería en 5 años.
No podían dejar que un humano viva tanto tiempo entre ellos, así que hará que unos soldados lo escolten hasta su casa. Arthur vuelve a sentir un dolor en el pecho. Mientras se baña dice que debe buscar una solución. Al recordar el reencuentro de Tessie con sus padres se preguntaba cómo estaban los suyos. Se preguntaba si sonreirían cuando se reencuentren. Duda que alguien sonría por él. Mientras camina se encuentra con Tessie y la molesta por los mimos que le hacían sus padres. Tessie le dice que seguro sus padres se pondrán igual al verlo. Arthur le dice que por su culpa fueron atacadas por unos bandidos y duda que lo extrañen. Tessie dice que no es cierto. A pesar de que pasaron poco tiempo juntos, el saber que se irá ya hacía que se ponga triste. Mientras caminan ven luciérnagas. Vuelve a recordar la mirada de Tessie. La oscuridad seguía abrumando su corazón. En eso ve como lanzan algo en dirección de Tessie y lo detiene. Salta a atacar al causante, pero era su abuelo. Le pregunta si quería matar a su nieta, pero solo era un engaño. Al ver cómo reaccionó se da cuenta de que sí pudo enfrentar a los esclavistas. Era una prueba. Bueno, en sí la prueba recién empezaría. Quería ver cuánto potencial tenía. Empieza la pelea y Virion era bastante rápido. Encontraba puntos ciegos pero aún así lograba esquivarlo. Al romperse la espada de madera solo le quedaba usar una espada de maná. Esa pelea había escalado a un punto donde Virion tenía unos ojos que demostraban puro instinto de pelea. Logra asestar un golpe y Virion dice que no pensó que tendría que ponerse serio, pero era hora de la segunda ronda. En eso Tessie lo frena. Virion le ofrece que se convierta en su aprendiz. Tenía un gran talento. Arthur le dice que sus padres no sabían que estaba vivo. Virion le dice que había una forma de que sus padres sepan que él estaba bien. En eso Arthur vuelve a sentir el dolor en el pecho. Virion dice que él heredó la voluntad de la bestia. Él sería su aprendiz. Arthur sentía otra vez el dolor en el pecho, y esta vez sale una entidad oscura de él. Se preguntaba si acaso ese monstruo representaba su ansiedad o el peso de su responsabilidad. Escucha la voz de Tessie y lo despierta. Le dice que debe levantarse, y Arthur le dice: monstruo de mis pesadillas, déjame dormir 5 minutos más. Lo molesta y hace que se levante. Los padres de Tessie no estaban de acuerdo con que Virion tome de discípulo a Arthur. Dejar que se quede iba en contra de sus tradiciones. Le pregunta por qué lo hace. Virion dice que le llama la atención. Ahí llega Tessie y dice que la salvó. Su padre entendía eso y estaba agradecido. Virion dice que ya fue suficiente y le dice a Arthur que suba. En el camino Arthur lo llama abuelo y le pregunta cuánto falta para llegar. Virion deja pasar esa falta de respeto porque gracias a él su nieta estaba volviendo a sonreír. Muchos se acercaban a ella simplemente por conveniencia y esto terminó causando que no confíe en las personas. Pero con Arthur sonreía de corazón. Al escuchar eso, Arthur se da cuenta de que puede confiar en él. Llegan a la casa de la que es una vidente. Sabía que era especial ya que no podía ver su pasado. Usando su magia haría que se pueda comunicar con sus padres. Le dice que imagina a sus padres lo más detalladamente posible que pueda. Empieza a imaginárselo y podemos ver cómo llegaron al nuevo pueblo. Y por alguna extraña razón son recompensados y le dan una casa. Mientras comen el plato favorito de Arthur y recordar que era su cumpleaños, Arthur les empieza a hablar y les dice que se encuentra bien y está en el reino de los elfos, que tenía un malestar en el cuerpo y necesitaba curarse. Les pide que no se culpen por lo ocurrido y que se cuiden mucho. Arthur al verlos no puede evitar llorar. Quería estar con ellos pero ya había tomado una decisión. Sería el aprendiz de Virion. Con esta decisión, obvio los padres de Tessie no estaban de acuerdo, pero Virion les dice que si algo ocurre será su responsabilidad. El padre de Tessie termina cediendo y quería estar en buenos términos y hace las paces con Arthur. Era hablando con su hija y no podía enfrentarse a su padre. Tessie viendo esto pregunta si podía mostrarle el lugar y van corriendo y puede ver un poco mejor cómo era la vida diaria de los elfos. En eso se topa con Ferit, alguien de la nobleza que menosprecia a Arthur y pues lo termina retando y pues obvio Arthur gana. Seguramente será un problema en el futuro. Así es como lo dejan ahí y empiezan a ver muchas cosas. Obviamente muchos no estaban de acuerdo con que esté ahí, pero no podían llevarle la contraria a la princesa. Arthur recordaba cuando Virion le dijo que su entrenamiento era un infierno y le preguntó si estaba preparado. Arthur le dijo que sí. Virion le dijo que no tendría que preocuparse por el dolor que siente en su núcleo de maná. Le dice a Tessie que ya había entrenado con su familia y que se esforzaría en el entrenamiento con su abuelo. Tessie por su parte dice que también se esforzará por mejorar. Así empieza el entrenamiento de Arthur. El tiempo en ese mundo había pasado volando. Su camino tuvo bastantes problemas. Sabe que conforme siga avanzando las cosas seguirán complicándose. De momento se centraría en la puerta que tenía delante, porque siente que el futuro será bastante interesante. Habían pasado 3 años y ya podemos ver a un Arthur con 8 años.
ya que cuando estaba de viaje con su familia tenía 4 años, y cuando se comunica con sus padres, estos dicen que era su cumpleaños, siendo que tenía 5 en ese momento, y ahora tiene 8. Pero no parece un niño de 8 años. Pero cierto, son dibujitos y no tengo que estar chingando. Arthur ve como el rey y la reina iban a una reunión. Había estado entrenando con Tessie y Virion al verlos dice que están listos para la siguiente fase. Empezarían con las bases de la hechicería. Tras estabilizar su maná podrían dominar uno de los 4 elementos, fuego, agua, viento y tierra. Había una afinidad definida por la raza. Por ejemplo, los elfos tenían afinidad con el viento, agua y tierra. Los enanos con el fuego y tierra. Por último estaban los humanos que tenían afinidad con los 4 elementos. La mayoría solo usaba un elemento, pero había casos excepcionales. Tessie pregunta por qué no usa magia en los entrenamientos como ella. Virion dice que porque tenía la voluntad de la bestia en su núcleo de maná. Esto alteraba su cuerpo y maná. Primero debía integrar su maná en su cuerpo y luego despertar esa voluntad. La mayoría de los elfos despertaba su maná a los 10 años, pero Tessie lo había hecho a los 9. Desde ese momento fue su compañera de entrenamiento. Despertaría en su voluntad de la bestia y con esto sería un domador de bestias, y ya no tendría esas molestias. Enciende su núcleo de maná y con esto despierta su voluntad. Esto los manda a volar y Arthur termina perdiendo el conocimiento. Una vez despierta se encuentra con Virion y este le pregunta de dónde venía esa voluntad. Arthur confía en él y le dice que era de una dragona. Esto sorprende a Virion y le pide que no se lo diga a nadie más, ya que según la voluntad de un dragón trae bastantes problemas. Dejando de lado eso, en 4 meses volvería a casa. Arthur dice que pensó que serían 2 años, pero Virion dice que había un intercambio cultural para jóvenes de los 3 reinos. Se abrirían las puertas de Xirus. Así es como en la noche el huevo que le dio Silvia empieza a brillar y termina saliendo un dragoncito. Tras morderlo podía comunicarse telepáticamente con él. En honor a su madre le llama Silvia. Se duermen y el día siguiente Tessie encuentra al dragoncito y lo quería abrazar. Virion al ver al dragoncito casi le termina dando un infarto. Dice que tal vez al despertar su voluntad despertó al dragoncito. Lo bueno es que nadie creería que era un dragón y podía decir que era una bestia de maná. Tendría que ejercitar su núcleo de bestia y de maná simultáneamente. Antes tendrían un entrenamiento especial. Virion se vuelve totalmente oscuro y era muy rápido. Arthur no podía seguirlo y de un momento a otro había desaparecido. Esta era la forma pantera, alteraba el viento a su alrededor y silenciaba su entorno. No tenía puntos débiles, pero era agotador. Así siguen con su entrenamiento y Arthur ya no se cansaba tanto y ya no sentía ese dolor. También disfrutaba de su tiempo. Mientras caminan se encuentran otra vez con Ferit y este lo termina retando otra vez y le gana otra vez. Terminan arreglando las cosas y al parecer solo quería ser su amigo. Estos irían al intercambio de reinos, pero no iría la princesa, ya que podría perderse de nuevo. Debían proteger a la delicada princesa. Esto molesta a Tessie y lo manda a volar. Ante ese problema, Arthur se la lleva corriendo, y una vez está lejos le dice que no debía comportarse así con sus súbditos. Ahí recuerda que él no era para nada un buen ejemplo. Tessie dice que era porque se iría de casa y aparte no podía ir al intercambio, y ahora lo regañaba como a su padre. Se va corriendo y en la noche Arthur para solucionar las cosas manda unas luciérnagas. Con esto salen a pasear al bosque. Se terminan encontrando a los ciervolobos y Tessie se alegra de que estuvieran bien. Mientras están en la fogata, Tessie se empieza a dormir. Pregunta cómo era el reino humano. Arthur dice que no lo sabía muy bien. No tuvo la oportunidad de visitarlo. Tessie le dice que entonces podía quedarse. Le iba a responder pero ya se había dormido. Al día siguiente, antes de que se vaya, Virion le regala una brújula para que así no se vuelva a perder. Antes de cruzar el portal, Tessie aparece corriendo, pero se termina cayendo. Arthur le ayuda a levantarse y la abraza. Una vez cruzan el portal, estaban en el reino Xirus. Se dirige a la casa de sus padres que termina siendo una mansión y vuelve a preguntar cómo es que tienen esa casa. Toca la puerta y abre una niñita. Detrás corren sus padres y se terminan encontrando con Arthur. Abrazan a Arthur y ahí ve a una personita que no estaba antes. Esta era su hermanita y su madre le dice que él era su hermano Arthur. Esta se llamaba Eleanor y pues se ponen al día, pero omite ciertas cosas, aunque no le gusta la idea de mentirles. Le preguntan por su amiguito y Arthur dice que era una bestia de maná. Encontró un nido y su madre había fallecido. Dice que se llama Sylvie. Arthur pregunta qué es lo que habían hecho en ese tiempo. Reynold dice que trabajaba de seguridad y su núcleo de maná ya era naranja oscuro.
Aquí tu nivel de magia se definía por colores, entre más claro, más fuerte eras. Vaya interesante forma de clasificar los niveles, ya que me recuerda a un juego. Reynold pregunta en qué color estaba. Arthur dice que rojo oscuro. Reynold dice que ya casi lo alcanza, a lo que pide que se agarren a madrazos. En ese llega Vincent Helsea, era su jefe y el dueño de esa casa. Este le presenta a su hija Lilia y se van a agarrar de madrazos, y pues la cosa empieza leve, pero era momento de ponerse serios. Reynold empieza a rodearse de fuego. Los conjuradores, una vez reconocen su afinidad con un elemento, empiezan a trabajar en mejorar esta. Pero con los potenciadores era más difícil descubrir tu afinidad. En su vida pasada existía el ki y era similar a los potenciadores, y eso lo ayudó mucho. Dice que también se pondrá serio y empieza a rodearse de luz. Había aprendido muchas cosas de Virion, y pues era una pelea reñida. Pero empieza a saltar rayos y empieza a quemar el pasto. Reynold logra defenderse, pero no era todo. De la nada empieza a controlar el agua. Logra defenderse y todo eso hacía que se sienta orgulloso y acaba la pelea. Después de la pelea se ponen a hablar y el señor Vincent dice que podrían mandarlo a la Academia Xirus y que ellos pagarían por esta. Sería una inversión en Arthur, ya que tenía mucho talento. Alice dice que habían hecho mucho por ellos y no cree que lo acepten, ya que solo tenía 8 años. Vincent dice que conoce a la directora y que puede arreglarlo. Arthur se mete y dice que él también tenía votos sobre su futuro. Dice que de momento quisiera pasar tiempo con su familia. Así, mientras camina, se encuentra con Lilia y le presenta a sus sirvientes. Tenían un plato listo y se pone a comer. Comía cuando se sentía estresada, y esto era por despertar su núcleo de maná. A pesar de que sus padres no eran aventureros, esperaban mucho de ella. Al día siguiente se encuentra con el grupo de Reynold. Estos estaban felices al ver que Arthur estaba bien. Jasmine lo revisa detenidamente y ve que estaba bien. Dice que fue su culpa y lo abraza. Escuchando cómo contaban los lugares que habían visitado, Arthur dice que no sabe nada sobre el continente de Caden, así que cree que sería bueno que se convierta en un aventurero. Arthur andaba controlando el espacio-tiempo y dice que solo puede hacerlo unos segundos. Sylvia andaba apestando y decide bañarla. Mientras lo hace, recuerda las palabras de las sirvientas, diciendo que a pesar de que los Elstea no sean hechiceros, esperaban con ansias que Lilia despertara su núcleo de maná. Sylvie ya se veía bien, pero le dicen que era hora de que él también se vea bien. Le hacen un corte de cabello y se veía diferente. Le dicen que le mostrarían la casa de subasta de Xirus. Incluso los nobles se arreglaban para ir a la casa de subastas. Mientras pasean por la ciudad se topan con unos estudiantes de la Academia de Magia de Xirus. Según pertenecer a la academia era igual a ser un noble. Cuando siguen paseando se topan con núcleos de bestias de maná. Esto servía para potenciar tu magia. Estas costaban 100 monedas de oro, que era equivalente a poder vivir 250 años sin preocupaciones. La madre de Lilia dice que pondrá algunos en subasta y podrá verlas. Lilia quería usar una de estas para despertar su núcleo de maná, pero su madre se oponía a usar algo así, aparte era algo muy caro. Lilia dice que podía comprar uno más barato, pero su madre se oponía a tomar atajos. Mientras comen, Arthur se da cuenta de que Lilia tenía muchas expectativas puestas en ella. Se había ido y al seguirla ve que entra a una tienda. En esta vio un núcleo de maná. Dice que con su mesada puede comprarlo. Arthur le pregunta si en verdad quiere hacer eso, ya que posiblemente puede que no funcione. Lilia dice que ya probó muchas cosas. Otra decepción más no le afectaría. No perdía nada. Entre el forcejeo terminan golpeando a uno de los estudiantes de la academia. Estaban en problemas. El dueño sale, pero al ver que eran estudiantes de la academia, dice que miedo, mejor me voy. Estos se preguntaban cómo se iban a divertir, pero Arthur no se dejaría. En eso llega la madre de Lilia a parar la pelea. Los estudiantes le preguntan quién era, a lo que el dueño sale y dice que eran estudiantes de la academia, y si los molesta su tienda sería perjudicada. La madre de Lilia dice que sería peor que salga herida la hija de los Elsea. Los estudiantes se dan cuenta de lo importantes que eran, ya que hacen donaciones a la academia. Se marchan y pues Lilia dice que paró la pelea para que estos no salgan heridos por Arthur. Ya en la mansión comentan lo que pasó. Lilia dice que piensan que van a mandar a Arthur porque no confían en que ella despierte su núcleo de maná. Se termina marchando y Arthur pues va detrás de ella. Se pone a hablar con ella y logra calmarla. Lilia tenía muchas expectativas puestas en ella y pues no podía con esa presión. Terminan preparando algo y les dice a los padres de Lilia que ésta se fue a entrenar con los elfos. Esto para despertar su núcleo de maná. Pero esto era falso, simplemente era para que recapacitaran. Dicen que la amarán aun cuando ésta no sea una hechicera y que puede ser lo que quiera hacer. Ante esto Lilia sale y se reconcilian. Después de esto Arthur termina ayudando a Lilia y a su hermanita a despertar su maná. Sería trabajo de ellas crear un núcleo de maná.
Así se ponen a festejar mientras llegan unos tipos encapuchados a la casa de subasta. La casa de subastas era una mansión gigante, había muchas cosas y entre estas núcleos de bestias de maná. El rey también estaba ahí, que estaba acompañado por su esposa e hijos. Empieza la subasta y una pelea de yo tengo más dinero, no, yo tengo más dinero. La cosa aquí es que Sylvie se termina perdiendo, y pues estaba al lado de un tipo extraño. Empieza la subasta de una bestia de maná que era un león. El hijo del rey dice que lo quiere y pues le va a cumplir el capricho. Empieza la puja con 100, luego 200 y 300, y pues el rey ofrece 1000. Nadie puede igualar la cantidad y se lleva a la bestia de maná. Ese tipo extraño era el conjurador del rey y pues quería la bestia de maná para potenciar su magia. Intenta amedrentarlo pero Arthur no cae tan fácilmente. Ya se va a ir, pero ahí el conjurador dice que entonces su familia pagaría las consecuencias de llevarle la contraria a la familia real. Esto enoja a Arthur y le pregunta qué acababa de decir y pide que lo repita. Esto desencadena una gran sed de sangre, que incluso algunos se ponen muy mal. El conjurador se asusta y pues Arthur se da cuenta de que se había sobrepasado. Llaman la atención al padre de Arthur por no encontrar al causante de eso. Tendré un castigo. El conjurador se mete y dice que como compensación podrían darle esa bestia de maná. El rey le pregunta a Reynolds si le puede dar la bestia de maná de su hijo a su conjurador. Le había salvado muchas veces y pensaba darle una recompensa, y eso podría servir mucho para que Reynolds sea más fuerte. Arthur iba a hablar, pero su padre dice que él no había capturado esa bestia de maná, así que no tiene la potestad de decir qué hacer con ella. El rey le pregunta a Arthur si puede darle la bestia de maná, pero Arthur le dice que no, su bestia de maná no tenía reemplazo. El rey le pregunta si le parece hacer un cambio por la bestia de maná león, saldría muy beneficiado. Arthur le dice que su bestia de maná no tenía precio. El rey le pregunta si no le dará su bestia de maná a pesar de todo lo que le ofreció, sin mencionar que era el rey. Arthur le pregunta a qué precio renunciaría a sus hijos. Había rechazado 3 veces ceder su bestia de maná, de ahí su pregunta, ¿a qué precio entregaría a sus hijos? Los guardias toman esto como una ofensa y el conjurador los manda a atacar. Arthur los deja en el suelo y vaya guardias que no pueden ni con un niño. El conjurador se enoja y le lanza un hechizo de fuego. Arthur congela el tiempo y le dice que sus hechizos no funcionaban. Le rompe el pie y empieza a pedir ayuda, pero nadie le hacía caso. Arthur le dice que debería darse cuenta en qué posición se encontraba. El conjurador dice que no se saldrá con la suya, era de la familia real. Ahí Arthur le muestra el aura de dragón que tenía. Se termina desmayando y pues al despertar quería saber qué había pasado. Estaban hablando con su padre y le estaban ofreciendo dinero como forma de disculpa por lo que había pasado. Los guardias habían sido despedidos y el dinero era en compensación al ataque. Reynolds dice que fue un castigo muy leve, pero el representante dice que también Arthur fue respetuoso con el rey. Arthur pregunta por el conjurador. Según había dicho que Arthur le había roto la pierna, pero según su magia le terminó rebotando y eso le rompió la pierna. Reynolds iba a reclamar por atacar a un niño, pero le dicen que él tampoco había cumplido con su trabajo y dejaba mucho que desear. Así terminan aceptando el dinero y sería para Arthur. En la noche, Arthur se da cuenta de que solo era un niño más en ese mundo. Debía conseguir más poder si quería oponerse al poder de una nación. Visitando la academia de Exirius se pone a seguir a un búho y se termina encontrando con una hechicera. Lo llama por su nombre y dice que lo estaba esperando. Así acaba esta parte 10, esperemos que mejore de ahora en adelante, y de no ser así, pues bueno, se vendrá el drop en el capítulo 12.